¿Qué más, parceros y parceras? Y bienvenidos a otro capítulo de Java con el parcero. En el capítulo de hoy les voy a mostrar la diferencia entre switch y el if. Como ustedes ven acá, este código lo hice con la intención de determinar si una letra era o no vocal. Entonces les voy a explicar rápidamente qué consiste. Pues lo primero que hice, obviamente, una vez más, como lo hemos hecho en esos capítulos, es crear nuestro objeto de la clase scanner para poder leer la entrada por el teclado y asignar esa entrada a una variable char llamada vocal. Entonces, lo que hace esto, se los voy a mostrar, perdón. Ingrese una letra, digamos la F. Me dice la F no es una vocal. Otra vez. El 4 no es una vocal. ASD. A es una vocal. Lo que hace nuestro programa es capturar el primer carácter de una frase o de una palabra, por decirlo más bien. Frase no. Si tengo ahora una O mayúscula, O es una vocal. Entonces, como ustedes ven, lo que hice fue validarlo todo con if. Entonces dice, si vocal es igual a A o vocal es igual a mayúscula, entonces la letra es una vocal. Si lo que nos entra por el teclado, o sea, la variable vocal es igual a E o igual a E mayúscula, entonces una vez más, vocal es una vocal. Y así con las 5 letras, las 5 vocales. Entonces, si ninguna de estas condiciones se cumple, llega a un else final que nos va a decir que no es una vocal. Esto, como ustedes pueden ver, es muy extenso, no es para nada práctico, y lo que nosotros buscamos con nuestros programas es que sean prácticos. Aunque sean funcionales, deben ser muy prácticos, porque no vale la pena desgastarnos escribiendo un gran código si lo podemos hacer de una manera más fácil y ordenada y cumplir el mismo propósito. Entonces vamos a hacer todo esto con un switch y van a ver la diferencia. Bueno, entonces lo primero que hacemos es escribir la palabra switch, el nombre de la variable que nosotros queremos evaluar, por decirlo así. Un switch es un interruptor, y lo que va a hacer es que, explicándolo de una manera de forma muy electrónica, muy eléctrica, lo que va a pasar es que el switch se va a encender si cumple las siguientes condiciones, y si no, pues seguirá apagado y cumplirá una condición. Entonces, consiste en lo siguiente: vamos a escribir case, que serían los casos en que nuestro switch se encenderá. Por ejemplo, en caso de que sea una mayúscula, y escribimos 2 puntos. En caso de que sea una minúscula, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a escribir que la vocal es una vocal, ¿cierto? Pues la variable vocal es una vocal. Después de escribir los case, debemos escribir un break y un punto y coma, o si no, este ciclo se repetirá por todos los case. Entonces hay que tener en cuenta eso. En caso de que sea una mayúscula, una vez más voy a escribir, perdón, SUT, vocal es una vocal. Muy bien. Break, punto y coma, y ya vi que me faltaron los 2 puntos acá. Listo. Entonces ahí tenemos el principio, 2 case sencillos. Voy a comentar todo esto para que no nos interrumpa
y vamos a probarlo. Ingrese una letra, vamos a ingresar, solo tenemos validada la A minúscula y la A mayúscula. A es una vocal, listo. Ya vemos cómo trabaja el switch. Ahora, para hacerlo más práctico, porque son en total 10 vocales las que tenemos que evaluar entre mayúsculas y minúsculas, en vez de escribir case A y su salida, en case de la otra A y su salida, lo que vamos a hacer es que vamos a juntar todos los case, los vamos a juntar todos, y todo esto nos va a llevar a una sola respuesta, que va a ser decir que es una vocal. Entonces voy a hacer todo esto de una manera rápida para no perder tiempo en nuestro video con esto. Vamos a copiar 3, 6, 9, falta una, 10. Uy, se me fue. Listo, entonces en caso de que sea B, en caso que sea B mayúscula, en caso que sea C, en caso que sea C mayúscula, en caso que sea B. ¿Qué me pasó? Me distraje, qué pena con ustedes. En caso de que sea E, en caso de que sea E mayúscula, en caso de que sea I, en caso de que sea I mayúscula, en caso de que sea O, se me olvidaron las vocales, en caso de que sea U, en caso de que sea U mayúscula. Listo. En caso de que sea una de estas vocales entre minúsculas y mayúsculas, va a salir un mensaje que nos va a decir que es una vocal. Ahora podemos utilizar otra ventaja de utilizar un switch, y es que tenemos un default, que quiere decir que si el switch no es encendido, va a entrar a default. Entonces, si no es encendido, vamos a decir que, o sea, si no es ninguna de todas esas posibilidades, es obviamente no es una vocal. No es vocal. Y listo. Bueno, ¿dónde se cierra nuestro interruptor? Ahí. Listo, entonces ¿por qué no lo probamos? Ingrese una letra, la T. T no es una vocal. Ingrese una letra, la I. I es una vocal. Miren nada más lo eficiente y lo limpio, porque es una comparación muy grande entre toda esta cantidad de código y esta. Pudimos evaluar una condición grande de 10 en un solo switch. En cambio, ¿cuántos if tuve que hacer para poder evaluarlo de esta forma? Igual los invito para que lo prueben, inténtenlo hacer ustedes mismos. Estos dos palitos significan significan una O, por si no lo conocen. El ampersand es una I, y de esta forma pueden jugar con las condiciones en un if. Bueno, este código, si ustedes lo necesitan alguna vez, estas dos líneas simplemente lo que hacen es capturar la primera letra de una palabra. Por ejemplo, si yo voy a escribir, bueno, espérate, tengo el otro ejecutando, ya tengo uno, listo. Una letra, digamos, bueno, no necesariamente una letra, porque yo puedo ingresar la palabra casa y me va a evaluar la primera letra. Entonces, si lo necesitan, ya saben cómo es. Simplemente almacenan una variable de tipo char, entrada, punto, bueno, el nombre de su objeto, punto next, punto chart add, y entre paréntesis 0. Esta es la manera de capturar la primera letra de una palabra. Espero que les haya gustado y les aconsejo que sigan practicando, que
programar es fácil a medida que se hacen ejercicios. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.